Vamos a grabar. Y ahí está grabando para que usted dé la clase. ¿Aparece? ¿Sí? Bien. Me molesta, no sé si alguno sabe... Ah, ahí está. No. Que me aparece los cuadritos acá al costado. ¿Cómo hago para sacar? Ahí está. Porque si no, no sé. Bueno, a mí me toca dar de Matson los evangelios, perdón, el Nuevo Testamento. Y arranco con el capítulo 5, que habla sobre los evangelios sinópticos. En cuanto a los evangelios sinópticos, Matson habla y menciona de que Jesús en los evangelios sinópticos conocía y respetaba la ley. En los evangelios Jesús revela su actitud hacia la ley, que él no ha venido a abrogar, sino para cumplir la ley. Él iba más allá de los requerimientos de la ley, y los mandamientos resumen la ley moral básica del Antiguo Testamento en el pasaje que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a él en el sentido de importancia, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, y algo que me gustó también es que, no sé bien cómo se dice, Barclay, lo leo argentino, Barclay afirma que ese pasaje es la cima más elevada de la ética social y el Everest de toda enseñanza ética. El reino de Dios en los evangelios sinópticos era el tema central de la predicación y del ministerio de Jesús. El reino de Dios es una dádiva y representa un pacto. Dios promete la dádiva o la bendición, pero el hombre tiene que satisfacer las condiciones de Dios. El reino de Dios es básicamente espiritual y quiere decir que las condiciones para entrar en él son espirituales. Las condiciones son el arrepentimiento, la inocencia de un niño, la obediencia, la justicia, la devoción determinada al reino y a las cosas de Dios. Esas serían las condiciones para entrar al reino de Dios. En Mateo 18:4 dice: cualquiera que se humille como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. La grandeza del reino involucra la humildad. El humillarse a sí mismo es la cosa más difícil del mundo, tanto para el santo como para el pecador. Y uno de los ejemplos, o de los mayores ejemplos, es Jesús, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Marcos 10:45 y Mateo 20:28. Por ahí, antes que sigas, ¿no? Esta idea que tiene Maxson para mí es clave para entender. Recién planteaba ella una filmina anterior, los grandes mandamientos, ¿no? Que se acuerdan que lo vimos en los 10 mandamientos, que yo le hacía un resumen. Lo que plantea Barclay del Everest, creo que es clave eso. Entender que lo que planteó Jesús es la cima de los mandamientos. Es decir, bueno, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros decíamos el resumen. Si lo pensamos éticamente, es lo más difícil de hacer para cualquier ser humano y para cualquier decisión. Porque no todo el tiempo vamos a estar amando a Dios. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Por ejemplo, doy un caso... si nosotros estuviéramos pasando una situación económica extrema, ¿sí? ¿Cuántas veces nos cuesta dar el diezmo? Más allá que yo el diezmo creo que es una acción del corazón, no es un monto fijo, ¿no? Pero ¿cuántas veces dudamos de dar el diezmo? No por la cantidad, sino porque, no tengo que comer. ¿Cuántas veces nos cuesta amar al prójimo como a nosotros mismos?
Si hoy lo vemos en la pandemia, ¿sí? Que hay gente que ni se cuida usando barbijo, ¿sí? Más allá que uno puede creer con lógica, con lógica, ¿eh? Uno puede plantear, no, bueno, el virus se contagia igual con barbijo o sin barbijo, o me molesta, o cuántas veces vemos en, en las redes sociales que ponen cosas contra esta pandemia, ¿no? Siendo, nos quieren amordazar y esto. Más allá de eso, nosotros igual tenemos que cuidar al prójimo. Yo no me voy a enfermar por ahí. Pues yo no sé si no se va a enfermar otro. Yo no sé si no va a haber otro problema. Sí, por eso digo, interesante lo que marcó Antonella, que es como la cima más elevada de la ética social y es el Everest, ¿no? Es decir, esto es difícil de aplicar en el sentido que es el punto de inflexión, de ahí para abajo. Y el tema de la humillación. ¿Cuánto de nosotros nos cuesta renunciar a algo, ¿sí? Porque lo queremos como logros merecidos? Yo soy pastor de la iglesia, entonces como soy pastor de iglesia no me voy a bajar de ese puesto, porque yo soy pastor de iglesia. Yo ya llegué al objetivo, ¿no? O en adoración. Yo soy el ministro de adoración, no sé si se dice el ministro de adoración ahora, o se dice pastor de adoración, o jefe de levitas, no sé cómo le pueden poner los nombres, ya no sé cuál nombre utilizan. En mi época era ministro, ahora tienen 333 nombres. Levita principal, levita al trabajo, decía un pastor amigo. Pues no es con ustedes el chiste. Yo creo que ustedes no levitan al trabajo, pero algunos sí, levitan al trabajo. Levitan, no, ¿cuántas veces no queremos renunciar? No, yo estoy para otra cosa. Yo ya tengo mis años cumplidos. Yo no voy a andar, en su caso, con la guitarrita tocando en una plaza. Yo ya lo hice eso. Yo ahora tengo que estar en el culto principal y en la adoración principal. Parte de la cuestión ética que tenemos que aprender para desarrollar es la humillación. Humillación no es humillar a la gente, es reconocer humildemente que somos seres humanos y que podemos renunciar a nuestro cargo. ¿Sí? Muy bien, siga, Anto, no la voy a interrumpir más, creo. Bueno, Matson sigue con las cualidades del discípulo o los caminos por los que debe andar también. Y hace mención de algunas cualidades que debe caracterizar a un seguidor de Cristo o al discípulo, que son el amor y la justicia. Y habla de que el discípulo debe andar por el camino de la humildad, el que se enaltece será humillado, como dice el Mateo 23, 12, y el que se humilla será enaltecido. Debe andar por el camino del perdón, y marqué este pasaje que dice: y cuando os pongáis de pie para orar, si tenéis algo en contra de alguien, perdonadle, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone a vosotros y a vuestras ofensas. El perdón a otros no podía tener límites hasta 70 veces 7, dice Matson. Y bueno, y que también el perdón es una actitud, no solo una acción. También el discípulo debe andar por el camino del servicio, el camino de llevar fruto de las buenas obras. Y me gustó una frase que dice: nunca nos olvidemos que las pruebas del árbol o del hombre es la cualidad del fruto que dé. También el discípulo debe andar por el camino de la cruz, el dejar negarse a uno mismo, el dejar que Cristo viva en nosotros y expresarse a través de nosotros también. El camino del Señor, dejar que Cristo viva en nosotros y se exprese también a través de nosotros. Seguir a Jesús significa abandonarlo todo. Y en cuanto a algunas características generales que menciona Maston, en cuanto a las enseñanzas de Jesús,
de los evangelios, ¿no? La ética de Jesús es esencialmente la ética del discípulo, dice él. La religión y la ética son inseparables en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también. La religión es inconcebible sin la ética, y la ética es ininteligible, es decir, como que se necesitan una de la otra, ¿no? Esta nueva relación es el elemento más significativo y distintivo en la ética de Jesús. Otra característica general que dice Maston: el elemento más distintivo de la ética cristiana es Jesús mismo, y es él que deriva su contenido, su forma y su autoridad. Él enseñó a sus discípulos a que buscaran primero el reino, el reinado y la voluntad de Dios. Su oración en el huerto fue: no lo que yo quiero, sino lo que tú, es decir, la voluntad de Dios. Y su declaración frecuente era: porque yo he descendido del cielo para hacer la voluntad, no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Su vida en sí ejemplificaba la actitud de su padre en cuanto al sufrimiento, en cuanto a su humanidad pecaminosa. Él no esquiva a los pecadores, sino que los busca. Bueno, y una de la última expresión de su amor, del amor de Jesús y su compasión, fue su muerte sobre la cruz. Juan dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por cada uno de nosotros. Y eso está en Juan. Bien, y ahí pasamos al capítulo 6, donde habla acerca de las epístolas paulinas. En cuanto a Jesús y Pablo, Pablo era más específico, Pablo era más negativo, Pablo era negativo en cuanto a que, como dice ahí, ya que Pablo trataba tanto a cristianos inmaduros, él enfatizaba lo negativo en el ministerio, ¿sí? Pablo también se centra en la comunidad. Su interés no era en la teología, sino en la religión. Las estructuras de las cartas de Pablo eran mayormente prácticas, y en cuanto a la ética de Pablo, es religiosa, ¿sí? Acá hay un versículo que quería leerles. Las instrucciones referentes a los amos, no, esa no, perdón. Acá en Romanos 13:1. La palabra de Dios aparece 7 veces dentro de los 7 versículos. Someterse a las autoridades superiores, y estas son instituidas por Dios. Y cuando uno resiste las autoridades, uno resiste lo que Dios ha instituido. El gobernante es el siervo de Dios. Hay que pagar los impuestos porque las autoridades son los ministros de Dios. Eso me parece importante, ese versículo también para... Bueno, y en cuanto a los factores formativos de la ética de Pablo, él utiliza la ley, se refiere a la ley ceremonial y a la ley moral. Habían 2 caminos a la justificación delante de Dios: el camino de la ley y el camino de la fe. La unión con Cristo es otro factor formativo o concepto básico del pensamiento también de Pablo. El bautismo era un símbolo en la relación del cristiano con Cristo. Nadie es cristiano a no ser que haya entrado en una vital unión con Cristo, con el Cristo que cambia la vida. La meta es que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:3. Otro factor formativo de la ética de Pablo era el espíritu. El espíritu es básico en el pensamiento de Pablo. Él ubicó toda la vida cristiana dentro de la esfera y el control del espíritu. En las cartas paulistas hay una relación íntima entre la actividad del espíritu y la vida moral. Todos los dones espirituales dentro del compañerismo cristiano
son del Espíritu y han de ser usados para el bien común. El movimiento de la ética cristiana es desde adentro hacia la expresión exterior. Se me fue. Ahí está. Otro factor formativo del libro de Pablo. Ay, se me fue otra vez. Acá. Otro factor formativo es la libertad. La libertad era otro factor formativo de su ética. Los que han sido hechos nuevas creaciones por su unión con Cristo eran hombres y mujeres libres. En Romanos 8, Pablo detalla esta libertad de una forma más específica. Presenta 3 áreas en las que el Espíritu de vida de Cristo Jesús nos ha libertado: del pecado y de su esclavitud, de la ley y su condenación, y de la muerte y su destrucción. Otra evidencia de la madurez del cristiano es lo que haga con la libertad que tiene en Cristo. Los cristianos eran libres en Cristo, pero habían de ser obedientes a las potencias gubernamentales o a las autoridades superiores. En cuanto a la libertad, sí. Las virtudes teológicas son la fe, la esperanza y el amor, son las 3 palabras más impregnadas en la ética cristiana. Y algo que me gustó que decía el libro, y lo remarqué acá: el amor que el cristiano posee no es realmente suyo, sino el amor de Dios expresado por él. Nuestra respuesta al amor de Dios hacia nosotros es nuestra fe en Él. Por esta fe hemos entrado en una relación vital con la verdadera fuente del amor que participa de las cualidades divinas, ágape. A su vez, por la fe llegamos a ser un canal de su amor a otros. La fe obra por medio del amor y es el fundamento de todas las virtudes de la verdadera vida cristiana. El amor es el mayor de las virtudes. El amor es el mayor de las virtudes. En toda fe auténtica hay 3 elementos y en cada uno de estos elementos hay un motivo ético. Los elementos son creencia, confianza y lealtad. Me gustó esa cita del libro y la marqué. En cuanto a la literatura juanina, Juan y Pablo, ambos, dice Maston, que eran místicos. La ética de ambos era básicamente teológica e interna. La conducta era una expresión natural de su relación interna. Pablo es mucho más específico que Juan y sus prédicas iban dirigidas a los nuevos convertidos. En cambio, Juan se dirigía a aquellos que eran más maduros en la fe. En cuanto al concepto de amor, para Pablo, el amor y las virtudes cristianas se desprenden de la unión del creyente con Cristo, y para Juan, esa unión es con aquel que es el amor, porque Dios es amor, ¿no? La ética juanina. En cuanto a algunas características de la ética juanina, es que es no sistemática y la ética de Juan es no legalista. No es un legalismo nuevo, sino el resultado natural de una nueva relación, dice. Para Juan, la ética cristiana es una ética de fe. La fe, para él, tenía una cualidad moral. Su expresión externa brota de una condición y una relación interna. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no hay sí, el Evangelio de Juan afirma, como dice ahí, que el autor es el discípulo que Jesús amaba. El libro es un libro sencillo y al mismo tiempo profundo del Nuevo Testamento.
En él se habla de la vida eterna, de la vida fructífera, algunos títulos, ¿no? Del nuevo mandamiento, que améis los unos a los otros, que el amor involucra también la obediencia. También se habla de la voluntad de Dios, porque yo he descendido para hacer la voluntad, no hacer la voluntad mía, sino del que me envió. Otros títulos también del libro de Juan, de la epístola. Otros títulos, perdón, el amor y el odio, la vida y la muerte. Y en cuanto al Apocalipsis, que el Apocalipsis significa descubrir o destapar. Este libro de Apocalipsis revela a Jesucristo. Es un libro que va dirigido hacia las iglesias de Asia y es un libro teocéntrico. El Dios que se revela es una persona moral y ética. El énfasis ético que se desprenden de los problemas entre los cristianos y las iglesias. Los énfasis éticos se desprenden de los problemas que los cristianos y las iglesias tenían con un gobierno hostil. Moffat dice que el Apocalipsis es un llamado a las armas, pero las armas no son solamente la paciencia, pero las armas son solamente, la paciencia y la lealtad a sus convicciones. Eso dice Moffat. Y también el libro se puede resumir como, primero, hay una verdadera lucha en la historia entre el bien y el mal. Segundo, esa lucha es básicamente espiritual, es una lucha entre Dios y Satanás, entre un conflicto de soberanía. Tercero, el Imperio Romano era el instrumento de Satanás. Y cuarto, Dios estaba en el control de la historia y sería el victorioso dentro de la historia. El mensaje supremo del libro de Apocalipsis es la seguridad de que Cristo aparecerá en la historia como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su mensaje no era para los tiempos normales, sino más bien para los tiempos de persecución. Muy bien, pues vamos a parar un poquitito ahí, porque muy bien, Antonella. Vamos a dejar en Hechos, ¿sí? En el capítulo 8. Okay. Después vemos quién sigue. Muy bien, 2 o 3 cosas que dijo Antonella que me gustaría marcar, ¿no? Sigo La yo si quieres comparación. después, para darle una continuidad, sigo yo después. ¿Cuántos capítulos serían después? Viene el 8 y después el 9 sería la conclusión. Sí, tendrías que retomar algunos. Bueno. Sí, pero bueno, ahí dejamos. Pero yo quería retomar algunas ideas que por ahí retomamos la semana que viene, ¿no? Un poco la comparación entre la ética de Jesús y la ética de Pablo. Todos los autores hacen una comparación entre las dos éticas, ¿sí? Queda claro que no podemos comparar las dos éticas porque Pablo sigue a Jesús, ¿sí? Obviamente, el contexto donde habla Jesús es totalmente diferente al de Pablo. Jesús habla para contextos meramente judío, que recordemos que yo les explicaba que en el Antiguo Testamento los judíos unían la ley civil con la ley religiosa, porque por ende tenían una ley, ¿sí? Que era la ley religiosa, ¿sí? Que regía todos los comportamientos. En el tiempo de Pablo ya no existe esta diferenciación, esta unión. Pablo se encuentra con gobiernos civiles, ¿sí? Entonces tiene que hacer este diálogo. Obviamente Jesús no le habla a la iglesia, no utiliza el término, salvo 2 veces. Jesús no habla, Pablo utiliza 70 veces el término. Obviamente Jesús lo utiliza en el contexto de si alguien ha pecado contra tu hermano, y lo utiliza, muchos hablamos, una vez lo utiliza para eso, y otra vez lo utiliza sobre esta
roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Nosotros lo entendemos con el término institución, en realidad iglesia es asamblea, ¿sí? Los llamados afuera. El concepto obviamente es diferente, Pablo ya lo utiliza con término de institución, esta iglesia, la iglesia, ¿sí? Lo interesante, que yo por eso quería dejar y paré a Antonella, la tendría que haber parado un cachito antes por ahí, es el hecho de Apocalipsis, ¿no? Maxson lo presenta de manera interesante. Apocalipsis tiene un contenido ético. Si ustedes lo piensan, Apocalipsis habla de penuria, habla de dificultades, habla de lo que está por venir, pero lo que plantea Apocalipsis en este contexto es el contexto de, que a mí me llama la atención y a mí me gusta por ahí, es el hecho de pensar de Apocalipsis que el mensaje central es que Cristo viene. Si Cristo viene, vos tenés que predicarle a otro. O sea, ese es el mensaje central de Apocalipsis. Apocalipsis no está dando aviso de las señales, ¿sí? Las señales son todos los tiempos, cada cierta época hay ese tipo de señales. Y lo que plantea Apocalipsis es, mirá, viene cada vez peor. ¿Sí? Ese es el concepto. Si va en aumento. Lo que plantea Apocalipsis es, los que van a salvarse o no van a pasar estas penurias, o van a ser arrebatados o ser transportados, son los creyentes. Lo que indica es que si vos querés que tu familiar no pase por lo que estás pasando, predicale. Ese es el concepto general de Apocalipsis, que lleva un desafío ético. Porque una de las maneras de predicarle es con mi testimonio. Si el vecino al lado está robando el cable y yo participo de eso, es muy difícil que después lo pueda invitar a ver un culto de la iglesia. Discúlpeme, usted me puede decir, pero pastor, me rechaza que yo le predique. Es complicado, o sea, a ver. O por ejemplo, volviendo un poco a Pablo, ¿no? Pablo dice, hay que respetar a los gobernantes, hay que hacer esto. Lo que Pablo está diciendo es el respeto a la sociedad, al contexto social, ¿no? Diciendo, miren, como cristianos tenemos que respetar el orden social. Respetar, ¿en qué sentido? Ser buenos ciudadanos, presentarnos como buenos ciudadanos en el cumplimiento de nuestros deberes. Obviamente, no aceptando también las cosas que están mal, ¿no? Diciendo, yo cumplo mi deber como ciudadano, pero eso no quiere decir que avale lo que está mal. Estoy dando testimonio a lo que estoy haciendo. Es un poco lo que plantea el Nuevo Testamento. Vuelvo a decir, obviamente hay una diferencia clara. Jesús habla a un contexto diferente. Pablo sigue las enseñanzas de Jesús, planteándolos en otro contexto diferente, en grupos sociales diferentes, en situaciones diferentes, ¿sí? En un idioma diferente. ¿Sí? En un idioma diferente. No es lo mismo. No es lo mismo hablar en hebreo que en griego. No es lo mismo plantear cosas. La comunidad griega era diferente que la comunidad hebrea. Pablo jamás hubiera escrito en un contexto hebreo que la mujer se calle en la congregación. De hecho, porque las mujeres no estaban en la congregación. En una sinagoga. Estaban aparte. Cuando yo leo ese pasaje, hay una enseñanza ética. No está diciendo que la mujer calle en la congregación. Lo que está planteando Pablo en ese contexto social es, miren, todos los cultos paganos tienen mujeres predicando. Seamos diferentes nosotros. ¿Sí? Miremos afuera y no nos comportemos como ellos. Un caso. Pablo va a plantear, Jesús va a plantear el tema del divorcio. Nosotros lo vamos a ver si alguno estudia divorcio de manera interesante. Jesús dice, no separe el hombre lo que unió Dios. ¿Sí? Yo creo que ahí existe una cláusula en lo que está planteando Jesús. Jesús nos dio la cláusula. ¿Qué es lo que unió Dios?
¿sí? Es la clave para entender el divorcio. ¿Qué es lo que unió Dios? ¿Lo que pasa por iglesia? ¿O cuando las dos personas entienden que son elegidos por Dios en ese matrimonio? ¿No? Hay una diferencia. Si nosotros a veces creemos que lo que unió Dios es lo que pasa por iglesia. La verdad, que pasar por iglesia es un acto de ser humano. O sea, no todo lo que pasa por la iglesia lo unió Dios, ¿sí? No sacralicemos. Obviamente, a veces lo que pasa por la iglesia no le une a Dios. La pregunta que uno se tiene que hacer es, por ejemplo, si una cera pastoral, ¿en dónde te equivocaste? O te equivocaste el día que te casaste, no te tendrías que haber casado, entonces el divorcio es una consecuencia. Si te equivocaste, hiciste algo mal, evidentemente te vas a divorciar, porque no elegiste lo correcto, o te estás equivocando el día del divorcio. Vas a tener otra consecuencia. Ahora, fíjense, Jesús plantea eso. Pablo lo que plantea con el caso del divorcio es decir que la mujer se quede como está. ¿En qué sentido? Si se casó con un inconverso, no se divorcie, se la banque, salvo que el divorcio lo pida el inconverso. Pablo está diciendo eso. Dice, no. Ustedes quédense así como están. Profe, Sí. pero también ahí dice que si un creyente se quiere casar con alguien inconverso, queda en el creyente. Pablo aconseja que no hagan eso. Sí, pero si no, queda en el creyente. Como que dice que si le da paz, y si no, sí se puede separar. Si después se casa y se ve que no, se puede separar. No, nunca se puede separar el creyente. El que se puede separar es el inconverso. Pablo lo plantea claro eso. El creyente se tiene que quedar como está. Sí. ¿Sí? Se convirtió a Cristo. La mujer, el que utiliza el ejemplo, yo ahora no tengo el pasaje para discutirlo mejor, la mujer se tiene que quedar como está. Si el inconverso mantiene, el matrimonio sigue y él tiene que, la persona convertida tiene que dar testimonio con las acciones a esa persona. Si el no creyente decide divorciarse, que acepte la carta de divorcio la parte creyente. Y queda libre. Sí, pero que se quede como está. No se puede volver a casar. Según Pablo. Según Pablo. Y bueno, vuelvo a decir, pero ahí te puede confundir y vos si te podés volver a casar, como que pensás que estás en pecado. vamos a meternos en un tema de divorcio que no es la Sí. idea, pero a ver, vuelvo a decir. Según Pablo es esto, ¿sí? Nosotros tenemos para el divorcio algunos pasajes que deberíamos estudiar más profundamente. Los pasajes de Moisés donde Jesús dice, remitiéndose a esos pasajes, por la dureza del corazón, Moisés permitió la carta de divorcio. ¿Sí? Eso lo dice Jesús. No separe el hombre lo que unió Dios. Punto. Esa es palabra de Jesús y estamos de acuerdo, ¿no? Esa es palabra de Jesús. Salvo por causa de adulterio. Salvo por causa de adulterio. Entonces ahí está, si es creyente y el otro no importa. Salvo por causa de adulterio, nada más. Según lo que dicen los evangelios. Pablo va un poco más y dice, bueno, que el creyente no se divorcie. Si el divorcio lo pide el no creyente, que acepte, pero que se quede, después quede como está. ¿Sí? Estoy buscando la Biblia. Pero eso lo dice Pablo, así que no importa. No, a ver, no es que no importa. Ahora, Pablo, yo lo que puedo decir del estudio del divorcio
o pensando sobre el divorcio, es lo siguiente, si ustedes me preguntan a mí. Lo primero que Entonces, hay que ¿cómo ver lo va más allá? Más allá que Jesús no puede ir. en la interpretación no es que va más allá de Jesús, hace una explicación un poco más que no hacen los evangelios. Recuerden que los evangelios son escritos por seres humanos, ¿sí? Y que Pero entonces hay no partes, dice, porque entonces Jesús habló así nomás, así, eso solo dijo. no, es lo que tenemos del evangelio, Laura. Sí, el Sí, evangelio dice esto. Pablo toma lo que dice el evangelio y lo aplica al contexto que él vive, sí. ¿sí? Pero es algo muy Eh, importante para que esté eso solo. De parte de Jesús. pero Jesús no necesitaba explicar mucho. Y sí, porque ahora se están divorciando todos, entonces necesitaba explicar. No, no, a ver, vamos a hacer una aclaración. Una cosa es lo que sucede en nuestro tiempo y otra cosa en el tiempo que sucedía de Jesús. Jesús vivió en una época y habló en una época. Tampoco, obviamente, a mí me gustaría encontrar en la Biblia, por eso Claro. las palabras justas que me digan lo que yo necesito para el día a día. Pero la verdad que Jesús habló para su tiempo. Obviamente, lo que nos dedicamos los teólogos y los que estudiamos la Biblia es a interpretarlo y aplicarlo a este tiempo. Para mí Jesús habló para todos los tiempos. Pecado es pecado y punto, se acabó. O sea, no cambia por más que cambien los tiempos. El problema es que las personas cambian y lo quieren aplicar y no, es como dijo y punto. Claro, sí. Ahora, yo le hago una pregunta. Está bien lo que dice. Pecado es pecado siempre. ¿Sí? Por más que cambien Eso los tiempos. sí, que aunque cambien los tiempos. Yo le hago una pregunta. Sí, Si nosotros tenemos una pareja donde la mujer recibe violencia de género, ya sabía eso. No, ahí se tiene que separar, obviamente, porque no, sería ya pecado. no, porque se tiene que separar y habría que ver, no sé. Es difícil, A ver, yo pero yo creo que soy de para los mí sí que... no tienen que separarse, pero no divorciarse y ver si él se recupera o en el caso de que sea violento. Y después, bueno, ver, pero si no es complicado. Supongamos, ¿sí? Por eso hay que Supongamos, ver en el noviazgo. supongamos, por ejemplo, ¿sí? ¿Quién saluda? La hija, y la saludo, porque es bonita y la saludo. Supongamos una cosa. Nosotros, si fuéramos tan taxativos, Ujú. ¿sí? Y siguiéramos una interpretación religiosa inflexible, la mujer no podría hablar en la congregación. Y bueno, no sé. Hay palabras, hay pasaje bíblico, ¿eh? Podemos Sí. discutirlo, usted puede decir. Ahora, evidentemente, hoy nosotros le damos una interpretación a lo que nosotros creemos es más correcto a lo que Dios pide en los pasajes bíblicos. ¿Sí? Cuando yo estudio el tema del divorcio y el matrimonio en la Biblia y en el Antiguo Testamento, tengo que tener dos posturas. O Yo creo que entenderlo en si dos. uno también dice que hay que taparse la cabeza para profetizar, ¿no? Sí, hoy no lo Para mí hacemos. hay que hacerlo. Para mí hay que hacerlo. Para profetizar, no digo que no se puede hablar y todo eso. Igual no hablan. Hay algunas que predican, pero Sí, está como yo creo que no hay que hacerlo porque eso es un contexto judío. Y nosotros no somos pero judíos. él es Dios de los judíos y Dios nuestro.
Sí, Y pero para mí, para profetizar hay que taparse la cabeza. sí, pero el que habla, el que escribe, hay cosas que lo escribe el hombre y lo dice Pablo. Esto me inspiró Dios y esto lo digo por lo que yo creo. Hay pasajes que dicen eso. Hay cosas que son tema de hombre, ¿sí? Y hay que entenderlo. Hay hechos culturales dentro de la Biblia. ¿Cómo taparse la cabeza? Es un hecho cultural. Sí, eso está comprobado. Ahora, es interesante que en el divorcio nosotros tenemos que entender las dos posturas. La primera postura es: el divorcio es un pecado. La pregunta ¿es el gran pecado? Sí, todos cometemos pecado. La Y verdad, ahí dice que vos estás, como que estás permanentemente en pecado. sí. Entonces el divorcio no es el pecado imperdonable. Sí, Discúlpenme, es un pecado más. para mí no es un pecado más. Está bien, pero yo digo lo que dice la Biblia, no lo que dice usted. Ni lo que dice Martín, ni lo que Pero dice eso, Anto. yo entiendo que Jesús está diciendo que el que se separa, solamente te puede separar por esa situación. Pero los demás quedan en pecado, o sea. Sí, está bien. Es un pecado más. No No, dice que es el pecado. yo no creo que Es Dios te como dice, no te si decía el profe, si es una situación de violencia que nosotros en la iglesia nos ha pasado un montón de veces, ¿qué le decís a la esposa? No, te tenés que quedar con tu esposo por más que te pegue, pues si no estás en no, pecado. pero por eso se puede separar, pero ver si se puede restaurar la persona. Si no, son casos específicos. Pero Bueno, sí, está bien, bueno. sí. Yo le leo lo que dice 1 Corintios 7:18, 7:12. A los demás le digo, yo, por Pablo dice, ¿no? No es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consciente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él es consciente en consistente en vivir con ella, él y con ella no se divorcie, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa y la esposa no Sí, creyente ha sido santificado sí, por la unión con su esposo creyente. Si sí. así no fuera, sus hijos serían impuros mientras que... Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso? En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual lo ha llamado. Esta es la norma que establezco para todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno estando ya inscrito? Que se quiere decir. Sí, pero Pablo aclara bien esto. Sí, Esto no es mandato del Señor, es mi recomendación. claro. Eso lo dice en los 12. Lo que está Bueno, diciendo entonces es, en tu caso estará el Espíritu Santo que habla y diga, no sé. a ver, pero vuelvo a decir, nosotros tenemos que entender la diferencia. Si la persona peca, Sí, ¿sí? Todos cometemos pecado. La persona va a tener que pagar una consecuencia por el pecado, que la sí, establece Dios, no la iglesia. sí. Ahora, el Esa es la consecuencia divorcio, que vive en pecado. sí, el divorcio, ¿sí? Mm, Es un pecado más para mí, no es un gran pecado. O sea, es un Para pecado mí más. sí. Yo considero que todos son Para mí es pecados. el gran pecado. Hay Igual dice la Biblia que el gran pecado es blasfemar contra el Espíritu Santo, pero ahí te está diciendo, yo no sé, ahí bueno, tengo una duda bárbara. por eso yo trato de aclarársela. Es decir, yo creo que hay que estudiar el contexto del divorcio en el contexto bíblico y en nuestro contexto. Primero, ¿qué es lo que une a Dios? Que son palabras de Jesús. No separe el hombre y lo que unió Dios. Todos los que se casan los unió Dios. No, Listo. te Entonces, entiendo. si no lo unió Dios, si ese Sí, matrimonio no lo unió Dios, el sí. pecado el divorcio no es pecado, sino es una consecuencia lógica de haber pecado anteriormente, hacer algo que Dios no quería. Mm.
¿Sí? Esa es la consecuencia. El Si pecado yo- fue haberse casado Entonces, con alguien profe, que por no se tenía que ejemplo, casar. Exactamente. El pecado fue claro, casarse con alguien que no se que no debía se casar. tenía que casar, sí. Entonces el Porque lo divorcio ahí casaron no es con alguien que no se pecado. tenía que casar. Sí. Ay, ay, Por ay. eso Por ejemplo, el esa pecado... persona se separa, ¿no? Que se casó con alguien que no se tenía que casar. Se separa. ¿Qué pasa? Sí. ¿Puede volver con la que Dios le dijo? No. Que se vaya a patear calefones. A ver, yo le digo la verdad. Es muy difícil. Claro. Más vale. Ahora, tampoco me Tendrá arranco la otro Dios. vestidura. Yo no me arranco la vestidura porque alguien se vuelva a casar, ¿eh? Me Pero parece el que hay tema cosas no es más. usted, sino es Dios, profe. Acá Y lo que bueno, importa es cómo lo toma Dios, no importa lo que le tomen los demás. bueno, yo creo que Dios no se rasga la vestidura por eso. Creo que hay otra cosa Yo más creo grave que sí, todavía. porque si ya el otro formó una familia, tiene pibe, ya está. No, bueno, pero pará. O sea, acá hay que entender algo. Esto no son las novelas, no es que yo me separo con mi esposa y voy a buscar la novia de la infancia, que no tuve en la infancia, pero no, la novia de... Estoy tratando de poner una fecha que no coincida con ningún noviazgo por la duda, que lo vean después de esta grabación. Cuando tenía 16 años, la voy a buscar y ella va a renunciar a su familia para vivir conmigo. Eso no va a pasar, no existe. Eso está mal. No. Sí. Una cosa es que yo me divorcie, Alberto se divorcia y que el Señor me permita, bajo su gracia, encontrarme con una persona. Yo te digo, bueno, que se vuelva a casar. ¿Sí? La consecuencia del error de un matrimonio es no haber aceptado que no se tenía que casar con esa persona. Se casa, forma una familia, ahora se va a divorciar, sí. La consecuencia del pecado de haber casado con alguien que no correspondía es el divorcio. Con lo que ello lleva al divorcio. Sí. ¿Sí? Porque no es que vos te divorciás y viene alguien y te Es borra, lo no, que ya yo pienso, jorobate por casarte con alguien que Dios no te dijo. claro. Ahora, más allá de eso, yo creo que Dios lo que acepta es a la persona y restaura Sí, personas. sí, bueno, pero ahí Decís, yo tengo dudas. Yo tengo dudas, ¿sabe de qué? De la salvación. Si vos estás en pecado permanente, yo tengo duda de la salvación. hago una aclaración. Esto sería bueno que ustedes lo discutan con los profesores de teología. ¿Sí? Pero yo quiero No saber lo que de... Dios dice, no lo que están filosofando. Eso quiero saber. No. Lo que Dios dice es que la salvación no se pierde. No sé. Nadie... No, bueno, si ya no podemos discutir. Si usted cree que no, y yo creo que sí, no podemos discutir. Bueno, yo le digo lo que dice la Biblia. Vos no podés estar haciendo o vivir permanentemente en pecado y pensar que vas a ser salvo, porque no estás como tomando a Dios en cuenta. No, creo que eso queda en la mano de Dios, no de nosotros. Queda en la mano de Vale. Dios, sí, pero no No creo estamos que jugando a Dios siempre como salvo, fuga. no. Salvo, siempre salvo, no. A Antonella, usted provocó un desastre con su clase, se da cuenta, ¿no? Empezamos hablando de ética. Usted generó este Acá lío. un tema tremendo. Se Sí. quedó callada, como diciendo, estuvo muy inteligente Antonella, la Estoy felicito. escuchando todo igual. Tiró la piedra y salió corriendo. Yo tengo mis Eso dudas. es un docente que genera diálogo, discusión, ¿no? El Eso debate. es el debate. Usted pedagógicamente hizo todo bien, Antonella. La verdad la felicito. No, me la voy a cobrar en algún momento, Antonella. Mire, sabe que estoy pensando como todavía. Pero a ver, la salvación, bíblicamente hablando, no se pierde. Eso es claro. De hecho, Hagas lo que Jesús... hagas. No, escuche, espere. Claro. No, pero déjeme terminar, Laura, pues si no voy a hacer lo que hacen, silenciar a todo y voy a hablar yo solo. La salvación no se pierde. Ahora, también tiene que haber muestras de nuestra salvación. ¿Qué quiere decir eso? No, una persona que vive en pecado, comete pecados gravísimos, no me gusta el término pecado, pero comete faltas graves, la pregunta es si es salvo.
¿cómo sé eso si es salvo? La verdad que yo no lo sé. Yo sé por mí que soy salvo, no por el resto. ¿Sí? Eso es un encuentro con Dios personal. No es que la persona es salva porque levantó la mano en una iglesia o hizo una oración en un templo. La salvación es un encuentro con Dios personal, mío, y yo debo mostrar que soy salvo. Eso no quiere decir que no voy a cometer pecado, porque todos cometemos pecados, todos cometemos problemas, tenemos Eso sí, problemas. pero si el Señor dice el que peca deliberadamente, y para mí el divorcio, depende de qué situación, es pecar deliberadamente. Pero usted también peca deliberadamente. No, porque una cosa es tratar de estar fijándote qué le gusta a Dios y qué no, y otra cosa no, que no te importe nada. Pero, por ejemplo, ¿no ha pecado en algún momento? Sí, En el día de hoy, ¿no cometió pecado? y capaz, no sé. Sí, todos pecamos hoy, ¿eh? Sí, puede ser. Todos, incluido yo, todos. Porque si no sería santo. Y ninguno de nosotros dice justo y santo. Todos cometimos pecado. El único que no cometió pecado en esta tierra es el Señor Jesucristo. Por eso tenemos salvación, porque sin pecado fue crucificado y eso nos dio entrada en el cielo. Sí. Ahora, una persona que divorcia está cometiendo pecado, sí, pero no quiere decir que pierda la salvación. Ahora, ¿cuándo yo sí creo que una persona no es creyente? Pues no, yo no creo que se pierda la salvación. Lo que creo es que la persona no es creyente, nunca tuvo el encuentro con el Señor. Cuando, por ejemplo, sucede, doy un ejemplo así, padero, la persona se divorcia y anda con 4 o 5 mujeres. Entonces agarra, si es hombre, ¿no? O es mujer, hoy no podemos hacer diferencia. Voy a decir, mire, pero ese va a la iglesia, es creyente y yo tengo mis ciertas dudas, yo no puedo juzgar a nadie, pero la verdad es que si vos te divorciás y andás a salir con 5 o 6 parejas a la vez, me da la sensación que lo que no tenés muy bien cosas. Pero a pesar de eso, si la persona se arrepiente de sus pecados y reconoce a Jesús como Señor y Salvador, sin importar lo que haya hecho, va al cielo. Ejemplo, lo que pasó con el ladrón, que está al lado de Jesús. Pero Moría se crucificado. arrepintió. Yo creo que el no Bueno, arrepentirte de algo que está en pecado, y te lleva, no te lleva al cielo. si aceptaste si aceptaste a Cristo Jesús como Señor y Salvador, vas al cielo. El que Y se si no te encarga de juzgar. arrepentiste, no. Porque hay que arrepentirse, si no, dice que Pero hay que eso es cuidar. como Sí. si no me confesé al cura antes de morirme, me voy al infierno. No, no, el cura Sí. no, arrepentirte de corazón. Dios lo Sí, bueno, sabe. pero no necesariamente es Pero un acto que no el vamos a Espíritu dar Santo, cuenta nosotros. el Espíritu Santo nos va a convencer del pecado, aunque sea en el último Eh, momento de tu vida. Sí, 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 Somos sí. sellados con el Espíritu Santo cuando nos convertimos, entonces no hay. Si queremos que la salvación no se pierde, Y hoy es muy difícil charlar del divorcio sin tocar un caso conocido. ¿Cuál? Todos tenemos un caso de algún divorciado. ¿Sí? El tema es lo que yo aprendí, yo interpreto, vuelvo a decir, yo no veo el problema del segundo matrimonio, no lo encuentro discusión del segundo matrimonio. Ahora, vuelvo a decir, yo hago una pastoral. ¿Qué quiere decir la pastoral? Le pregunto al que se divorcia, en primer lugar, ¿dónde te equivocaste? Porque si vos te Yo creo, casaste enamorado, muy enamorado, supuestamente, y crees que la voluntad de Dios, no me puedes decir que me divorcio porque se acabó el amor. En algún momento yo te tengo que preguntar, si, bueno, ¿dónde te equivocaste? ¿O te equivocaste en el casamiento o te equivocaste en el divorcio? Si vos te estás equivocando en el divorcio, yo te voy a llamar a la reflexión, salvo que haya un caso de violencia, adicción y adulterio, ¿a qué cosa? Que luches por el matrimonio. Porque en realidad, ahora, si vos me decís, mira, yo me casé equivocado, porque la verdad no era la mujer que Dios quería para mí,
me casé por apurado, por X motivo. Te voy a decir, mira, no sigas con el matrimonio. ¿Por qué no sigas con el matrimonio? Porque estás siguiendo con algo que está mal. Sí. Ahora, después de eso, yo creo que necesitas un tiempo de pastoreo, un tiempo de restauración, un tiempo de charla. No te podés venir y decir, me voy a divorciar. Y yo te digo, bueno, está bien, porque no era la mujer, y ya tenés una novia. Yo te digo, mirá, pará. Ahí está mal. O los que vienen con un cuarto divorcio. Y te dicen, no, la verdad que no le encuentro. No, bueno, mirá, dejá de buscar primero. Y dejá de casarte. Sí, tomátelo en serio en algún momento esto del matrimonio. ¿Por qué? Porque está mal. Pero si vos ves que la persona, como han tenido gente que ha venido y me ha dicho, mira, me casé equivocado, no me tendría que haber casado. Hay gente que ha aguantado hasta 20 años, banqué 20 años de humillaciones, tengo hijos, pero me casé equivocado totalmente. Yo nunca sentí que fuera del Señor. No la aguanto más. Y después de un tiempo quieren reconstruir su vida con las consecuencias del divorcio, porque todas consecuencias hay. En un divorcio hay lastimadura, golpes emocionales, ¿no? Heridas, pérdida de propiedades, pérdida de afecto en los hijos, ¿no? Todo un bagaje importante. Asumiendo esa consecuencia y quiere formar una nueva vida, yo lo entiendo, bajo estas condiciones. ¿Sí? Bajo las condiciones de decir, che, ¿te diste cuenta dónde te equivocaste? Sí, porque el divorcio no es solamente, el divorcio es pecado. Sí, tengamos en cuenta que el divorcio puede ser una consecuencia de un pecado. Y obviamente yo creo que las personas que sufren violencia psicológica, espiritual, física, que sufren algún tipo de abuso por el esposo o la esposa, yo bajo ningún aspecto aconsejo que sigan con el matrimonio. Es más, se lo dije a un matrimonio que sufrían violencia mutua, Sí. mutua. Le dije, mira, preferible un padre fuera de casa que una madre muerta. Sí, sí. Sí, sepárate. Si en el tiempo se recupera, gloria a Dios. Porque se recuperó la persona, se restableció y pueden seguir con la familia. Ahora, si no se recupera y la persona aumenta, porque muchas veces aumenta, ahí yo entiendo que el divorcio es el camino de salida, porque vos no podés dejar a alguien atado a alguien que está provocando diferentes situaciones de violencia. Piensen en aquellas madres que están casadas con maridos que abusan de sus hijos. No se recupera tan fácil alguien que abusa, un abusador no es un tratamiento psicológico. No, ese tratamiento está bien, no, son problemas graves. El violento, ¿sí? No es tan fácil, Yo por eso digo, uno tiene que estudiar el caso. Entiendo lo que dice Laura, aquella chica o el jovencita que dice, o chico especialmente, no me gusta porque engordó y me divorcio. ¿Sí? Y ya te digo, ese tipo no se puede volver a casar porque tiene un problema. O sea, no es que... A veces lo encuentran como la solución más fácil, el divorcio. No me entiendo con mi esposo, me divorcio. No, eso no es aceptado. Yo estoy hablando de casos que son así, extremos, ¿no? Conozco matrimonios que el tipo le engañó 3 veces y un pastor le aconsejó que siga casada con el tipo. Pues sí, pará, macho, ya le engañó 3 veces. O sea, no... Quedó re libre. Según lo que dice Jesús, quedó re libre. Conozco casos de repente matrimonios que el hombre después de 15 años dice sentir atracción por el mismo sexo, ya ser homosexual. ¿Cómo se dice así? Ahora están haciendo toda la adolescencia así, todas lesbianas y todos homosexuales a los chicos. Sí, pero yo conozco el mismo caso que vos decís, que se plantea el tipo y dice, no, a mí me gustan los hombres. Y vos decís, ¿qué le va a aconsejar? ¿Seguir luchando por matrimonio a la piba? Los dos siguiendo la iglesia, no es que uno no era cristiano. Y sí, no.
supuestamente creyente, ¿no? Estamos hablando de supuestos. Nosotros no sabemos realmente quién va a ir al cielo. Esto es la realidad, el anticipo. No es que alguien tiene certificado de seguridad que va a ir al cielo, o lo van a sellar con el nombre de la iglesia cuando entre al cielo. Yo creo que voy a ir al cielo porque acepté a Cristo Jesús como Señor y Salvador en mi vida. Ahora, hay casos que son así y que algunos son muy conocidos. ¿Vos cómo hacés con la mujer que vivió con un hombre que ahora reconoce que le gustan los hombres? ¿Qué le aconsejás? Que no se restablezca más, que no forme más pareja. En eso vos tenés quedó libre y puede formar pareja. Lo que pasa es que yo creo que no podemos tomarnos a la ligera el divorcio. Lo tenemos que pastorear de tal manera para que las dos partes afectadas puedan encontrar en qué se equivocaron. Porque si no, seguimos en la misma. Va a repetir el divorcio. Un día, 2 días, 3 días. Va a seguir siendo divorcio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no supo qué hizo. ¿Por qué ese divorcio? Entonces, yo creo que va todo en la pastoral. Sí. Vos que te divorciás, ¿dónde te equivocaste? ¿Qué es lo que hiciste? Obviamente, a mí me ha pasado que un tipo de 50 años se divorció de su esposa y me apareció con una piba de 20 años. Y el tipo no quería que le dijeran nada en la iglesia. No, porque me miran. Y yo digo, nada, flaco, te apareciste con una tipa de... Sí, más o menos. Te apareciste con una piba de 20 años. Te conocimos con la esposa de 50 y ahora usas una moto. Harley Davidson con una piba de 20 años. Y mirar, por lo menos te vamos a mirar porque nos parece extraño. Sí, antes venía en auto, en traje, ahora venía campera de cuero. No me da, a mí me parece que sos para mirar. ¿Sí? Porque algo te pasó en el medio. Discúlpenme. No vino más, no sé si no le gustó lo que le dije. Pero, o ese es un caso, es decir, la otra es caso que yo conozco, tipos que han pasado muy mal el matrimonio, porque siempre hablamos de la mujer, tipos que han pasado muy mal el matrimonio, hasta con hijos, que el tipo después de tiempo se decide divorciar porque ya no aguanta más, y después de 3 años forma pareja, y forma una pareja con alguien de su misma edad, con mismos proyectos, con mismos intereses, donde lo cuidan. Yo no voy a decir yo no voy a decir que no se case. Si él me viene y me consulta, yo voy a decir, casate. ¿Por qué? Porque hizo bien las cosas. Yo prefiero que se case que siga a que cometa pecado más grave, si quieren. ¿No? Hizo bien las cosas. Uno tiene que saber y estudiar los casos. Lo que no puede ser legalista. Esto no se puede, esto sí se puede. Uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿cuál es la actitud y cuál es el arrepentimiento de la persona? A mí no me gustaría ser pastor en ese sentido, porque es complicado. Vos después le tenés que dar cuentas a Dios. Entonces es complicado. Igual le damos cuenta a Dios todo. Le damos cuentas a Dios todo, pero es complicado. Sí, igual... con esto terminamos la clase, es complicado, ¿sí? Nos vemos el martes que viene, una clase que iba a ser Antonella tranquila, 40 minutos, con 2 o 3 cositas, llevó 1 hora 40, Antonella. Gracias, Antonella. Será recordado en su examen final. Recuerde esto. Retomo lo del divorcio la clase que viene y seguimos. Sí, hablamos. No hablamos. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos, chao, no digo nada.